versículo 14. Vamos a leer un pasaje donde Jesús enseña sobre el ayuno. Amén. Los discípulos de Juan el Bautista fueron a ver a Jesús y le preguntaron: nosotros y los fariseos ayunamos mucho. Diga conmigo, ayunamos mucho. ¿Por qué tus discípulos no hacen lo mismo? Jesús les respondió: en una boda los invitados no están tristes, mientras el novio está con ellos. Pero llegará el momento en que se lleven al novio y entonces los invitados ayunarán. Voy a repetir ese último tramo de la lectura. Pero llegará el momento en que se lleven al novio, entonces los invitados ayunarán. Padre, gracias por tu palabra. Bendícenos una vez más con ellas. Haz uso de mí para exponer de ellas lo mejor para este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada yo estuve predicando y enseñando sobre el poder de la oración. Y hablábamos lo maravillosa que es la oración. Hablábamos aspectos históricos acerca de la oración, la forma en cómo era utilizada la oración y todos los beneficios que causa a la vida de los creyentes, incluso a la vida de aquel que ha comenzado a creer. Es poderosa la oración y es la herramienta que Dios nos regaló para poder entrar en contacto con Él. Basado en esa orden que le dio al profeta Jeremías: clama a mí y yo te responderé. También le habló a Isaías diciéndole muy claramente: antes de que clamen, yo habré oído. Y cuando la palabra aún no ha salido de la boca, ya yo habré respondido. O sea, si usted quiere más razones de ahí para orar, yo no sé qué es lo que usted está buscando, pero yo siento que el Espíritu de Dios viene dentro de mí para alegrarme y regocijarme cuando yo escucho esas palabras, porque de verdad vale la pena orar. Y mi hermano Esdras estuvo tocando eso en la oportunidad de manera muy compungida, y créame que mi corazón se compungió también, porque todavía vale la pena orar. Diga conmigo, vale la pena orar. Esas son disciplinas espirituales que no se deben perder. Hoy yo quiero hablarle de una disciplina espiritual que desde que nosotros comenzamos a leer la Biblia hemos podido ver que han caminado juntas. Hoy yo quiero hablarles sobre el poder del ayuno. Esa es la temática con la cual quiero hablarles, y para ello he utilizado como base y lectura los versículos 14 y 15 del Evangelio de Mateo 9. Amén. Y yo quiero introducir hablando un poco acerca de una reseña de la oración y sus bondades. El ejercicio espiritual en el que el individuo o una comunidad se abstienen de la comida, estamos hablando del ayuno, es el ejercicio a través del cual una comunidad o un simple individuo se abstiene del alimento. Más bien, aunque la práctica bíblica era, vamos a decir, de manera general, duraba un día, lo que se reconocía como un día de ayuno, que era desde la mañana hasta el anochecer. También la Biblia cita ayunos de 3 días, cita ayunos de 7 días, cita ayunos de 3 semanas y hasta de 40 días. Las personas que ayunaban lo hacían por diversas razones. Razones que van desde una tristeza profunda hasta un agradecimiento efusivo y entusiasta. Lo hacían, por ejemplo, para prepararse antes de recibir un mensaje de Dios y antes de ir a cumplir una misión especial de Dios. Me llama mucho la atención esto, que una persona que sabe que se va a encontrar con Dios, pastor, primero prepare su cuerpo, su mente y su corazón para recibirla mediante un ayuno. También cuando iba a cumplir una misión especial, cuando yo llegué a los caminos del Evangelio, yo recuerdo que las personas
Ayunaban por cosas que aparentemente son tan sencillas como que se anunciaba el programa de la semana un domingo, por ejemplo, y ayunaban en la semana por una asignación que le tocaba en cualquiera de los días de dicha semana. Y las personas querían realmente que cuando ellos hicieran uso de esa parte que se les concedía, verdaderamente Dios se sintiera complacido con el uso que le dio a esa oportunidad. Querían ser usados ellos por Dios y no utilizar la palabra de Dios o utilizar la oportunidad de ellos. Quería que esa oportunidad fuera un motivo a través del cual Dios lo usara para la bendición de toda la comunidad de creyentes. Pero lo hacían muchos también con el motivo de la muerte de un ser querido o para conmemorar catástrofes nacionales, para implorar la ayuda de Dios y el discernimiento. También lo hacían para pedir perdón. Hoy yo quiero hablarles sobre el poder del ayuno. Diga conmigo, el poder del ayuno. Desde el principio de este año, como pastor y ministro de esta congregación, he tenido a bien convocar a toda la iglesia, a toda la grey del Señor, a toda esta hermosa asamblea, a que proclamemos ayuno desde nuestras casas. Ayunos en los cuales se involucre toda la iglesia con la finalidad exclusiva de someter nuestra voluntad, nuestro cuerpo, a la voluntad del Señor. Para que la voluntad del Señor se cumpla en nosotros y nosotros no hagamos resistencia a esa voluntad. Porque nuestra carne se resiste a la voluntad de Dios, pero el espíritu está dispuesto. Entonces debemos alimentar aquellos elementos de nuestra vida que sí están dispuestos a hacer la voluntad de Dios y quitarle un poco a aquellos que se resisten. Pues si la carne se resiste a hacer la voluntad de Dios, le quito fuerza a la carne. Y si el espíritu está de acuerdo en hacer la voluntad de Dios, pues impulso e incentivo las fuerzas del espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Lo primero que quiero tocar en esta mañana, el primer punto o paraje de este viaje, es el ayuno en el Antiguo Testamento. Muchas personas han pretendido relegar el ayuno a un tiempo pasado, a un tiempo antiguo testamentario, y que muchas veces nada tiene que ver con la iglesia de Cristo de estos tiempos. No le sorprenda a usted lo que yo estoy diciendo, porque en estos días, en lo que nosotros vivimos, hay muchas líneas de pensamientos teológicos que no están de acuerdo a la Biblia. Y es muy triste que se le llame teológico a algo que definitivamente no está acorde con la palabra de Dios. O sea, que no se sorprenda ni se lo haya extraño lo que le estoy diciendo. Que hay y habrá quien enseñe en contra del ayuno como una práctica obsoleta, vieja, pasada de moda y que nada tiene que ver con usted. Entonces voy a hablar un poquito sobre lo que es el ayuno en el Antiguo Testamento, y póngame mucha atención porque yo quiero que usted salga edificado en esta mañana. Trataré de llevar este mensaje lo más suave posible. Voy a poner a un lado la costumbre o el impulso de predicador y voy a tratar de fluir más bien en una asignación magisterial. Voy a tratar de enseñarles en esta mañana porque mi intención es que usted aprenda, no que se emocione hoy, sobre esta parte tan importante de la vida cristiana. El ayuno en el Antiguo Testamento, según una revisión detallada de los textos antiguos, nos ofrece el siguiente cuadro. El primero que quiero tocar es que la mayoría de los pasajes de la etapa antes del cautiverio de Israel, es decir, el cautiverio hacia Babilonia me estoy refiriendo, el ayuno en un contexto se hacía en un contexto de luto y tristeza, como le hablaba en la introducción, especialmente de humillación. Cuando el país entraba en desgracia, cuando una comunidad entera entraba en problemas serios, que entendían que estos problemas desbordaban la capacidad humana y física de aquellos que lo enfrentaban, entendían que ya con su fuerza no podían. Y entonces recurrían al Señor en una actitud de inclinación, en una actitud de ruego, de súplica y de humillación delante de Dios. Y esto lo hacían a través de la práctica del ayuno. El ayuno habla, por ejemplo, en el libro de Josué, que me gustaría tocarlo, capítulo 20, dice, versículo 26 en adelante, dice lo siguiente. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios
y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocausto y ofrenda de paz delante de Jehová. Fíjese qué actitud tomó el pueblo para que el ayuno que ellos practicaran sea un ayuno aceptable al Señor. Hay personas que cuando ayunan lo hacen con una amargura, pero no una amargura por la humillación que sienten delante de Dios, sino por esa necesidad tan grande que tienen y esa dependencia. Voy a poner la palabra vicio que tienen de tener la barriga harta. Hay personas que cuando se les convoca ayuno, aquí decimos refunfuñan, zapatean, hacen berrinches por no ayunar. Y eso usted creerá, no, pero él está hablando de los niños. No, usted encontrará adultos que cuando se le habla del ayuno es una molestia para su vida saber que van a tener que abstenerse del alimento por un breve periodo de tiempo. También el libro de Samuel habla acerca del ayuno, especialmente el primer libro de Samuel en el capítulo 31, versículo 13 en adelante, habla acerca del ayuno según el relato del profeta y juez Samuel. Dice el verso 13 del capítulo 31 lo siguiente: y tomando sus huesos los sepultó bajo un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Hay la muerte de un rey en Israel y van con el cadáver, lo entierran y ayunan, hermanos, durante 7 días. Saúl, a pesar de la mala fama que ha adquirido a través de los predicadores que hablan de Saúl de una manera muy despectiva, Saúl era un rey ungido de Dios. Dios fue que escogió a Saúl, y Saúl fue un líder con la capacidad que muy pocos líderes tienen incluso en estos tiempos. Inspiraba a sus seguidores y provocaba en ellos un amor tan apegado que incluso Samuel, que fue que lo ungió a él como rey, cuando supo que ya no iba a ser más rey, Samuel lloró amargamente y oraba delante del Señor para que Dios le diera una oportunidad a Saúl, porque lo amaba profundamente. Y no solo Samuel, sino todos sus seguidores. Incluso David, luego de haber sido ungido como rey, respetaba profundamente y amaba a Saúl y le llamaba como padre. Y este Saúl murió, y dice que cuando lo fueron a enterrar, ayunaron por 7 días. Vemos el ayuno en el Antiguo Testamento en un contexto de luto. Hay algunos pasajes que presentan el estado de tristeza y humillación en el contexto de la penitencia por el pecado. Primera de Samuel también, capítulo 7, versículo 6, habla acerca de un ayuno penitencial, vamos a decir penitenciario, ¿verdad? Un ayuno que tiene como objetivo, pues, practicar la humillación delante del Señor a manera de arrepentimiento para que Dios en su inmensa misericordia le conceda el perdón a causa de los pecados. Muchas personas no saben lo que es recurrir delante del Señor por el perdón de sus pecados, porque entienden que si Dios los perdonó una vez, todo lo que ellos hagan a partir de ese momento está aprobado por Dios. Déjeme darle noticias. Aquellas personas que convocaban ayuno penitente delante del Señor no eran gentiles, no eran paganos, no eran inconversos, no eran personas no creyentes. Era el pueblo escogido de Dios, el cual practicaba todas las disciplinas espirituales marcadas en la ley, la oración, practicaban la búsqueda, el sacrificio y todo lo que implicaba su culto al Dios Todopoderoso. Era ese pueblo el que se humillaba y pedía perdón por los pecados. Amado, debemos aprender a pedir perdón por los pecados, pero no de la boca hacia afuera, sino con una actitud realmente humillada y una actitud realmente que reconozca que ha pecado. Y el ayuno era una de estas herramientas que utilizaban los antiguos para expresar la única y exclusiva dependencia de Dios en una vida, y que no dependo de la comida ni de lo que me das, dependo de ti. Humillación. Samuel capítulo 7, versículo 6. Dice así: y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa.
Oiga cómo el pueblo a una voz declara: hemos pecado. ¿Cuánto le cuesta a esta generación reconocer cuando ha pecado? Si bien le cuesta aceptar que alguien se lo diga, mucho peor es para ellos que eso salga de su propia boca. Hemos pecado contra ti, Señor. Ayunar es eventualmente una manera de ir delante del Señor, reconociendo nuestra pecaminosidad, reconociendo nuestra inmundicia, sabiendo que nosotros somos carne y Él es espíritu, y que Él, cuanto menos, merece que nos humillemos delante de Él y que entendamos que dependemos más de Él que de cualquier comida, porque dice la Escritura: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiero hablarles acerca de lo que aconteció en textos ya del cautiverio, especialmente de la penitencia y de la humillación como señal de conversión. Jeremías habla de esto, habla también Daniel. Los salmos tienen información acerca de esto, especialmente el Salmo 69, Daniel capítulo 9, para que usted lo pueda buscar en casa. Y en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 3. La reina pide a sus paisanos que ayuden con un acto de solidaridad. Así el pueblo haría solemnemente lo que Esther estaba haciendo literalmente, exponiendo su vida en favor de su pueblo. Llama la atención la reinterpretación profética de Isaías 58 y de Zacarías capítulo 7, que no voy a leer por causa del tiempo, pero que le voy a pedir que usted lo busque, y más que usted tendrá este mensaje ya vía audio y video para que usted pueda recapitular lo que hemos estado hablando aquí, pueda estudiar en casa, ya que el tiempo no nos permite ser tan amplios en este sentido. Amén. En ambos pasajes lo que Dios quiere es la justicia social. Mientras que el pueblo practica el ayuno como obediencia a una exigencia ritual, el profeta coloca el ayuno en el contexto total de la vida y donde Dios quiere que tenga su contexto más feliz. En el caso de Zacarías 7, pregunta: ¿qué hizo el pueblo estar mal? El asunto no es si se celebrará o no el ayuno, sino qué acción o actitud del pueblo tiene para responder a esa práctica. Isaías presenta el ayuno como una acción de solemnidad, es decir, de algo realmente serio y espiritual, que la gente debe meterse en su pecho, en su corazón, y entender que debe estar en una actitud reverente, respetuosa, para decírselo más claro en castellano. Con este tipo de ayuno surge la posibilidad de que las personas acomodadas y solventes económicamente experimenten lo que día a día viven los pobres y hambrientos. En el ayuno, sugiere Isaías 58, el que tiene se hace vulnerable y débil y puede mirar a Dios como fuente de vida y sustento. Hay personas que ayunan no porque tienen una actitud de reverencia a Dios, ni porque se arrepienten del mal que hicieron, ni porque están pendientes de sus pecados, ni mucho menos porque quieren el perdón, ni porque quieren agradar a Dios. Hay personas que ayunan porque definitivamente no tienen que comer. Así es fácil ayunar. Es fácil ayunar cuando usted no tiene nada en la despensa. Es fácil ayunar cuando usted está desempleado y lo poquito que tiene que racionarlo para que le alcance la semana entera. Pero ¿qué tal cuando usted tiene la despensa llena? Cuando el fogón está encendido y cuando hay un caldero de cocido, cuando hay disponibilidad de recursos para usted salir con toda la familia y comerse una pizza, cuando hay disponibilidad y salud para usted decir: hoy voy a desayunar en Santo Domingo, voy a almorzar en Villa Altagracia y voy a cenar en Santiago. Qué bueno es tener de todo, pero qué difícil se hace ayunar cuando hay abundancia. El ayuno era un ejercicio que practicaban los pudientes para, mediante ese ayuno, identificarse con la necesidad del pobre, identificarse con aquellos que tienen que pedir
de la misericordia del otro, a ver si quiere, para ellos poder comer una vez al día, cuanto más. Yo quiero hablar acerca de los resultados que produce el ayuno. Bien, ya le había dicho que en el ayuno, el rico aprende a ser pobre en espíritu y el pobre imparte al rico la actitud humilde que se espera delante de Dios. El rico se hace igual que el pobre. Cuando una gente tiene hambre es igual y todo el mundo es igual. Cuando una gente tiene hambre y ya tiene muchas horas sin comer, hay quienes se le aduermen los labios, hay quienes ya no pueden distribuir la voz, hay gente que mejor prefieren estar sentados, hay gente que caen acostados boca arriba tendido, hay otro que el hambre lo pone nervioso, hay otro que lo pone de mal humor, lo pone ansioso, hay otro que hasta se desmayan de una hipoglicemia cuando están de ayuno. Cuando usted está ayunando, los cuartos que usted tiene en los bolsillos no le dan fuerza. Ahí es cuando usted entiende lo vulnerable que usted es delante del Señor. Que ya usted no puede hablar duro como usted acostumbra a hablar. Ya usted no es el machazo que usted acostumbra a hacer. Ya usted no es la mujer empoderada que habla duro en la casa. Porque el ayuno le quita la fuerza a la carne. Y ya usted, el chin de energía que tiene, lo tiene que conservar por si va a orar. Para poder completar las horas que usted propuso en su corazón, ayunar. Ese es uno de los beneficios del ayuno. Pone a la gente vulnerable delante de Dios y le permite mirar al cielo. Yo quiero que usted esté bien atento porque el ayuno es una disciplina que nosotros debemos retomar una vez más. Y cuando digo retomar, no quiero que usted entienda que yo le digo que usted no ayuna, sino que la frecuencia y la actitud del ayuno se ha ido desvaneciendo en la medida en que han pasado los años. Podríamos decir que toda la acción litúrgica o cultural apunta al bien del ser humano y a la gloria de Dios respecto al ayuno. Cuando usted ayuna, usted quiere que Dios primero se haga dueño de usted. Usted se vuelve dependiente enteramente de Dios. Y ya sea que lo haga por un orden cultural o litúrgico, vamos a decir, litúrgico se refiere a lo que se hace dentro de una iglesia o dentro de un conglomerado de creyentes. Siempre tiene beneficios para el ser humano. Beneficios que van desde aprender a someterse a la voluntad de Dios hasta aprender las ventajas de la humildad. Hay dos casos semejantes al de Jesús en los que Moisés y Elías ayunan durante 40 días. El ayuno, especialmente en el judaísmo de la ley de Moisés, Dios mandó a ayunar en el día de la expiación. El día de la expiación era el día en que se ofrecía sacrificio por los pecados, para que los pecados del hombre fueran cubiertos de una manera temporal. Y esto se acompañaba no solamente del sacrificio de animales, de derramar sangre inocente, sino que alguien tenía que sacrificar en lo personal algo que dijera verdaderamente: me siento mal por haber pecado. Hay gente que te van a decir de boca perdón, pero realmente su corazón y su cuerpo no tienen una actitud de arrepentimiento. Te pisaron el callo y te dicen: ay, perdón. Y tú dices: caramba, pareciera que fui yo que lo pisé a él. Porque te ven como que era que tú estabas en el medio y no lo ven como que fue que te pisé. Por favor, discúlpame, porque yo no estaba supuesto a hacer eso. Y la actitud en vez de ser de arrepentimiento, es como de reclamo: ay, perdón. No. Lo que nos está enseñando el ayuno, el día de la expiación, es que me arrepiento de corazón y de mente, pero que mi cuerpo también tiene una actitud que dice que estoy arrepentido. Yo no sé si estoy solo, no sé si alguien puede decir amén aquí. Esto llevó a que el día se considerara también como el día del ayuno, como lo dice el profeta Jeremías, capítulo 36. Dice Jeremías 36:6. Entra tú, pues, y lee este rollo que escribiste de mi boca. Las palabras de Jehová a los oídos del pueblo, el día del ayuno, y las leerás también a los oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. O sea que tenían un día. Él estaba señalando el día del ayuno no como un día cualquiera,
como el día que uno se coge para ayunar, sino que había un día específico. Yo no sé con qué frecuencia tú practicas el ayuno y si tienes un día en la semana o en el mes que dedicas exclusivamente para eso. Es importante uno establecer con Dios días y horas específicos en los que tú te encuentras con Él, física y espiritualmente. Porque cuando tú haces eso, déjame decirte que Dios estará esperándote en ese día y en esa hora con respuesta de su parte. Si tú eres una persona que no tienes una disciplina de oración, que no tienes una disciplina de ayuno, Dios nunca sabrá cuándo tú estás dispuesto, porque aún se te mete en la cabeza y Dios lea tu mente. En cualquier momento tú cambias de idea y deja plantado a aquel que te lo ha dado todo. Es importante que a nosotros los cristianos especialmente nos cuesta trabajo establecer una hora pautada. Esta es la hora de la oración. O en este lugar yo voy a ir a encontrarme con Dios. Este día yo voy a hacer un ayuno. Y hacer de eso no solo una costumbre, que es bueno hacer la costumbre, sino hacer de eso un pacto con Dios en el cual el día que tú no vayas, tú sepas que Dios se va a quedar allí esperándote. Porque mi siervo va a estar allí, yo voy a estar allí. Dios no llega ni antes ni después. Dios llega en el momento exacto. Después del cautiverio se establecieron intervalos regulares para la celebración del ayuno. Cuando me refiero a intervalos regulares es que se practicaban en fechas y días que estaban separados con números conocidos. Es decir, en tantos días vamos a ayunar. Y después de tantos días vamos a ayunar otra vez. Tenían su fecha, su día específico para ir en ayuno luego que salieron del cautiverio. Según Zacarías, capítulo 8, versículo 19, en el cuarto, en el quinto, en el séptimo y en el décimo, habría de observarse otros 4 ayunos que recordaban desastres en la historia de los judíos. En esta también el ayuno, antes de la celebración del Purim, que se instituyó en los días de Esther. Mire, en los días de Esther hubo una determinación que tomó esta muchacha judía, la cual tuvo que por mucho tiempo ocultar su identidad nacional y su fe para no ser aniquilada por aquel emperador, el cual se conocía en la antigüedad como Jerjes. Este hombre se le metió en la cabeza, era un rey persa, se le metió en la cabeza aniquilar por completo al pueblo judío. Entonces tenía que esconderse porque la idea era acabar con toda esa gente. El caso es que esta muchacha se decidió a rebelarse tal cual era. Y sabía que esto le podía costar la vida. Sabía que esto podía que ella entrara y saliera con victoria, pero tenía muchas posibilidades de que de allí no saliera. Y ella en su dolor convocó a todo el pueblo a ayunar por ella. Y a partir de ese día, en conmemoración de ese día, se estableció el día de Purim, que significa suertes. Como vamos a ver si yo tengo la dicha de salvar mi vida en esta ocasión. Y todo el pueblo se quedó con aquella costumbre de ayunar el día de Purim, el día en que aquella joven se sacrificó por toda la nación. Yo quiero cerrar con esta última parte, y es el ayuno en el Nuevo Testamento. El ayuno en el Nuevo Testamento se menciona también que los judíos devotos ayunaban y lo hacían de una manera entusiasta. Yo quiero ir al libro de los Hechos, capítulo 27, al versículo 9 exactamente. Dice: habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciendo, él estaba mencionando específicamente que ellos estaban en un ayuno, estaban en problemas, estaban perdidos. Cuando Pablo iba de camino a Roma, tuvieron problemas con la embarcación, ustedes han leído la historia. Y allí en aquella barca se convocó un ayuno. A veces nosotros cuando más problemas tenemos, cuando menos pensamos en disciplinarnos espiritualmente. Porque decimos, no, esto no es tiempo de ayuno, esto es tiempo de resolver. Pero a veces no, las cosas, la solución no está en tu mano. Mucha gente fustiga a Moisés porque se paró frente a las aguas del Mar Rojo y quiso orar. Era correcto lo que él estaba haciendo. Ahora, lo que Dios le estaba pidiendo era, óyeme, avanza. Cuando hay problemas, así como cuando hay bonanza, ambos son tiempos de buscar a Dios. Hay gente que ha querido interpretar como que cuando la gente tenga apuro no puede orar, que lo que tiene que actuar. ¿Con qué dirección vas a actuar?
Lucas, capítulo 18, en el versículo 12 específicamente, lo siguiente. Voy a leer desde el 11 para entrar en contexto. Estamos hablando de la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos. Oiga cómo el fariseo dice que ayuno 2 veces a la semana. Era costumbre de los fariseos ayunar 2 veces a la semana. De acuerdo a algunos historiadores, dicen que ellos escogían el día lunes y el día jueves específicamente para el ayuno. Otros, como Ana, que servían a Dios en el templo con ayunos y oraciones, lo hacían más a menudo. Los discípulos de Juan el Bautista ayunaban. Jesús ayunó 40 días y 40 noches antes de la tentación en el desierto, según Mateo 3:2. Asimismo, se menciona el ayuno de Cornelio en Hechos 10:30. ¿Se acuerdan del ayuno de Cornelio? Ese ayuno provocó que Dios se acordara de él y el ángel de Dios se le apareciera y le dijera: Cornelio, tus plegarias, tus limosnas han llegado a la memoria de Dios. Este hombre no era un hombre cristiano, déjeme decirle. ¿Cómo, pastor? Un ángel de Dios hablándole a una gente no cristiana. Una gente no cristiana que ayuna y que ora, sí. Cornelio no era un cristiano cuando se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: Cornelio, tus limosnas y tus oraciones, tus plegarias han llegado a memoria del Señor. Y ya Dios lo limpió. De hecho, Dios reprende a Pedro cuando le dice: no llames inmundo lo que yo ya limpié. Todavía Cornelio no había aceptado a Cristo y ya Dios le está diciendo: no llames inmundo lo que yo ya limpié. O sea que las prácticas de las disciplinas espirituales tienen el potencial de purificarnos espiritualmente, de hacernos aceptables delante de Dios, a pesar de que nosotros creemos que estando bien vestidos, bien perfumaditos y con la barriga harta, somos más agradables a Dios. Pero bueno, yo quiero concluir diciéndote que el ayuno, así como la oración y la lectura ordenada de las Sagradas Escrituras, son disciplinas espirituales que no envejecen y que la iglesia en sentido general debe retomar. Retomar no significa que usted lo abandonó, sino que no se está haciendo con el rigor, con la seriedad, con la frecuencia y con la actitud correcta delante de Dios. Hay gente convocando ayuno para que Dios le regale un motor. Hay gente convocando ayuno para que Dios le dé una casa. Hay gente buscando ayuno para que Dios le dé tonterías superficiales. Pero pocos están procurando ayuno para someter su ego personal ante Dios. Prefieren mejor pedir. En vez de pedir perdón, piden cositas que pueden conseguir con sus fuerzas. Hermano, no pierda su tiempo y su comida ayunando por tonterías. Hay gente que te va a decir y te va a enseñar: pero yo ayuné por tal cosa y Dios me la dio. Yo no voy a desmentirte, no voy a entrar en un debate contigo. Mi intención no es debatir contigo. Yo lo que quiero es enseñarte que bíblicamente el ayuno tiene propósitos. Y que los propósitos del ayuno no son los antojos humanos y carnales. El propósito del ayuno, en primer lugar, es someter esta carne que no se arrepiente a la obediencia. Humillar el espíritu ante Dios, pedir perdón, purificarse a sí mismo, procurar la dependencia de Dios antes que de nuestro alimento y de nuestros bienes personales. Pero nunca se harán anticuadas ni perderán su efecto en el tiempo, ninguna de estas dos disciplinas. Como es el estilo de esta generación, la cual todas las cosas que tienen fundamento y valor le parecen religión, le parecen antigüedad, le parecen fanatismo, cambiando lo real por las prácticas de muy bajo contenido y valor para la eternidad. Ahora a la gente todo le parece anticuado, todo le parece religioso, todo le parece pasado de moda. Esto sí es algo que tiene valor agregado para el espíritu. Pero las cosas vanas, el entretenimiento, la charlatanería,
Esas cosas no pasan de moda. La chercha, ahora el ayuno, la oración y la lectura, eso era para los cristianos de antes. ¿Verdad que sí? Era para los de antes eso. Es así. Tengo una iglesia madura que sabe que la iglesia de hoy necesita ayunar más que la anterior, porque en la medida en que se acerca más el tiempo de nuestra redención, se hace más necesario acercarnos al Señor. Póngase de pie en esta mañana. Que el Señor le bendiga. El poder del ayuno. Padre, en el nombre de Jesús,